Estamos con Mauricio Weibel, autor del libro Traición a la Patria, que incluye el caso Milico Gate y también la historia oculta de la corrupción en el Ejército de Chile. Ya está a la venta, el 11 de mayo se presenta el libro. Además, Mauricio, quedamos pendientes con el tema específico que ha salido a la luz hoy día. También está en el libro y tiene que ver con el patrimonio que tiene hoy día el ex comandante jefe del Ejército. Estoy hablando del ex, o sea, el que antes del actual comandante jefe del Ejército estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas, el general Fuentealba, y la sospecha que hay, y por eso hay una investigación abierta de Fiscalía, por este patrimonio de 1.000 millones de pesos, hablan algunos, en otros medios he visto incluso 3.000 millones de pesos. ¿Qué información y cómo tomaste información que tiene que ver con Fuentealba y que está aquí en el libro? Bueno, básicamente el general Juan Miguel Fuentealba tiene una serie de operaciones que son al menos sospechosas. Perdón, de partida, él estaba en la comandancia de jefe del Ejército durante el tiempo del Milico Gate. Correcto. Él está en la comandancia en jefe del Ejército cuando se producen las mayores defraudaciones en el Milico Gate y cuando se produce una serie de medidas administrativas que facilitan la defraudación. Por ejemplo, en el Comando de Apoyo a la Fuerza, que era la unidad a cargo de generar, de revisar y sacar a pago las facturas, se da la orden de no revisar más las facturas y esa orden se da por escrito, ¿ya? Y eso está hoy día en la investigación judicial, está en la investigación del Congreso y está acá también narrado, ¿ya? Se da la orden tampoco de no revisar más lo que venía desde el Comando de Apoyo a la Fuerza en la Tesorería. Y se da la orden también de que la Contraloría del Ejército no investigue lo que hacía la Tesorería. Por lo tanto, se produjo ahí una especie de supercarretera para la defraudación. O sea, era como, paremos con la fiscalización. Claro, porque ¿cómo fue posible que cientos de facturas sin el timbre de impuestos internos fueran pagadas por la Tesorería del Ejército? ¿Cómo no se iba a dar cuenta una persona que eso estaba mal? Cuando una factura ingresa a Tesorería, según me informó el Ejército, pasa por 5 secciones y por 12 procedimientos. Es decir, al menos la ven 10 personas. Sin embargo, ninguna de esas 10 personas, durante miles de procedimientos, no se dieron cuenta que habían facturas sin timbre, ¿ya? Fuentealba estuvo en el Ejército, el general Fuentealba, cuando esto sucedió. Lo que hoy investiga la justicia es su patrimonio. ¿Qué investigan? Las compras de Audi, autos de lujo. Él compró al menos 14 Audis. Los últimos 2 que compró los compró al contado, estamos hablando de alrededor de 100 millones de pesos, ¿ya? Compró otra serie de propiedades que están evaluadas en también cientos de millones de pesos, ¿correcto? Y ahí hay una serie de movimientos extraños, ya él le vende un año la propiedad a su hijo, después su hijo al año siguiente se la vende a él, después la vuelve a vender a su hijo y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso está hoy día siendo investigado porque es un patrimonio muy grande. Mauricio, sí, vamos a ir de inmediato. Lo que pasa es que queríamos revisar parte de la información que está hoy día en los medios de comunicación porque primero lo lanzó el Clinic, lo tienes tú además en el libro y lo confirma después la Fiscalía y señala el fiscal Montes que está abierta esta investigación a millonario patrimonio del ex jefe del Ejército. Él dice que partió el 2014 esta investigación por el patrimonio, de lo que estamos hablando justamente del general Fuentealba. ¿Cómo es que parte esta investigación? ¿Cómo es que surge además esta idea de ti mismo, que estabas haciendo esta investigación, de hincarle un poquito más el diente a esta posición, a lo que pasa alrededor del ex comandante jefe del Ejército? Bueno, la verdad es que a nosotros nos resultaba, y a mí me resultaba absolutamente imposible de creer que hubiera sido un cabo el responsable de defraudar en cientos de miles de millones de pesos al Ejército y al Estado chileno, ¿no? Eso el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Claro, el cabo Cruz tenía un papel importante porque él era el que digitaba las compras del Ejército, las compras de armas, y las subía a una tabla Excel, ni siquiera un sistema informático, sino que una tablita Excel, ¿ya? Ahí pasaban los tanques, los MOWA, los neumáticos, los repuestos, todo estaba en una tabla Excel. Y que ese computador, extrañamente, se perdió. O sea, se quedó anulado, se perdió toda la información, ¿ya? Pero bueno, el tema es que se me ocurrió ya empezar a investigar el patrimonio de muchos generales, ¿ya? Hubo varias sorpresas que están acá en el libro, pero el más llamativo, por supuesto, o uno de los más llamativos, era el general Juan Miguel Fuentealba, ¿no? Quizás la gente tiene una idea equivocada, pero un general tiene un sueldo de alrededor de 3 millones de pesos líquidos. Por tanto, no es un sueldo multimillonario que le permita garantizar un super patrimonio, ¿no? Cuando el general Fuentealba ingresó al Ejército ganaba 2,7 millones. Cuando salió ganaba un poco más de 3 millones. Por lo tanto, es difícil creer que él durante todo ese periodo acumuló, o antes, un patrimonio exorbitante, ¿no? Y eso es lo que hoy día se investiga, ¿ya? Cómo es que él se hizo ese patrimonio y hoy también se investiga en qué operaciones eventualmente habría estado involucrado, ¿ya?
¿Y cómo es que entra finalmente la Fiscalía por oficio a una investigación de esta naturaleza? Hay una historia ahí que es bastante entretenida, porque en algún minuto un agregado militar de un país de Europa del Este se acerca a un fiscal y le dice: ustedes tienen un problema muy grande de corrupción, y le da el nombre de Fuente Alba, ¿ya? Así que quien primero entrega Fuente Alba es un agregado militar de un país de Europa del Este. ¿Por qué lo hace? Bueno, esa es parte de la historia del libro, que te invito a leerlo, ¿ya? Pero hay una historia de espía, hay una historia bastante entretenida. La verdad es que esto creo que va a dar para mucho rato, ¿ya? Yo tengo algunas tesis que las planteo en el libro y te las dejo ahí para que te entretengas con eso. Bueno, yo te iba a preguntar, a propósito de lo que estamos hablando del mismo Fuente Alba, el general Fuente Alba, cuando entendemos que él se ha comprado 14 autos que son sumamente caros, que los cambiaba cada 7 u 8 meses. O 3. O 3 meses, que tiene estas propiedades que extrañamente, porque efectivamente si uno lee los documentos ustedes los tienen, se compra un departamento millonario, se lo vende a su hijo, el hijo se lo vuelve a vender a él, después él se lo vende a otro hijo, después el hijo se lo vuelve a vender a él. Bueno, ¿qué significa este tráfico de ventas? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo interpretas tú, Mauricio? Bueno, yo creo que es una situación delicada y que evidentemente es sumamente importante que la justicia la aclare. Que aclare qué pasa con los activos bancarios del general Fuente Alba, qué pasa con los activos bancarios que el mismo general reconoce que tiene en el extranjero. Creo que es necesario aclarar esto. Hoy día el general Fuente Alba contrató los servicios de este famoso lobista, Enrique Correa. Bueno, yo quisiera saber de dónde sacó el general Fuente Alba los recursos para contratar a un lobista carísimo como Enrique Correa. ¿Lo paga el ejército? ¿Lo paga Fuente Alba? Si lo paga Fuente Alba, ¿de dónde saca el dinero? Me gustaría saber qué opinión tiene el Partido Socialista de que uno de sus ex miembros, que es miembro de la comisión de la Corporación Salvador Allende, ¿no? Vicepresidente, ¿ya? Sea el que defiende a un general aparentemente involucrado en actos de malversación de fondos públicos, o al menos ya de enriquecimiento indebido, que es lo que está investigando la justicia. Exacto. Entonces son pequeñas dudas, ¿no? Pequeñas dudas que uno tiene. Por ejemplo, el abogado Carlos Cortés, que es abogado de la sargento Simonovich. Cortés es abogado de Orpis, es abogado de Ruiz Tagle. ¿Cómo una sargento paga a uno de los abogados más caros de la plaza, que debe estar cobrando, no sé, 50 millones por el caso o más? La sargento está involucrada y detenida, por el caso Milico Gate. Y confesa. Y confesa, además. Sí, tal como lo relataron algunos de tus artículos, Mauricio. Mauricio, viene en el libro Milico Gate, pero otros casos de corrupción también dentro del ejército. ¿Hay un modus operandi, una línea o algo que tú digas, mira, esto tiene central, los casos de corrupción, tienen que ver con estas situaciones? Sí, lo central es que el poder civil se retiró del control del ejército. El ejército está hoy sin control en lo que tiene que ver con sus operaciones de compra y venta de armas, con sus operaciones de compra y venta de muchas otras áreas. Por ejemplo, se acaban de descubrir también otros 500 millones de pesos, ¿ya?, aparentemente defraudados en la Dirección de Inteligencia de la Defensa Nacional, que está encargada de los temas de ciberguerra, que está esto relatado en el ejército. Acuérdate que también se encontró un contenedor con cocaína, aparentemente el contenedor enviado desde FAMA, y se encontró con cocaína ese contenedor militar en Suiza. O sea, aquí hay una situación gravísima que tiene que ver con el desfalco, y la gran culpa ya es de que el poder político no lo controló. Un diputado, la presidenta de la República, tienen que explicar todo lo que gastan. ¿Cómo es posible que el Cabo Cruz nunca tuviera que explicarlo? ¿Cómo es posible que los superiores del Cabo Cruz nunca tuvieran que explicarlo? Es muy brutal. En el libro relatamos una serie de mensajes entre WhatsApp, comunicaciones, email, en que se nota que había ahí un contubernio, que había una asociación ilícita, en que había un grupo de gente preparada para defraudar al Estado chileno y al ejército. Pero más esto, y por eso el nombre, tiene que ver con afectar la defensa nacional. Cuando se gastaron millones de dólares, bueno, se dejaron de comprar tanques, se dejaron de comprar fusiles, se dejaron de comprar equipos para nocturnización de las operaciones. Eso es gravísimo, ¿no? Esto no es una malversación, se afectó la defensa. Mauricio, ¿está terminado el caso Milico Gate en la investigación? ¿Queda mucho más todavía? Hoy día lo que queda es, creo yo, la caída de los oficiales. Hoy lo que queda es que los generales que estuvieron involucrados en esto rindan cuenta y sean llevados a la justicia. Y un poco de eso relatamos en el libro, y yo espero que
que la justicia opere, pero creo que van a haber muchas sorpresas, muchas sorpresas. ¿Te sigue dando información de todo lo que pasa? Sí, yo diría que la gente que nos entregó información hoy día está muy contenta. Creo que hay una gran cantidad de oficiales honestos que están aburridos de esta situación. De hecho, toda esta historia parte por un oficial que denuncia que le han falsificado la firma y que no acepta transar su denuncia. Y ese oficial, que es el oficial Ferrer, en algún momento se le llamó a retiro, lo llamaron a la baja, ¿no? Al coronel Ferrer. Después de hacer la denuncia y después lo volvieron a la línea. Pero uno te quisiera saber por qué el ejército mandó a retiro al general Ferrer y después revocó esa medida, ¿no? Creo que hay también una explicación pendiente. Mauricio Weibel, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos dejó Mauricio varios asuntos ahí justos para leer el libro Traición a la Patria. Es el libro que presenta el 11 de mayo, ya está en librerías. Trae el Milico Gate, pero trae además la historia oculta de la corrupción en el ejército de Chile. Hay documentación, están estos mails, están los WhatsApp, en fin, la documentación de la investigación en el libro Traición a la Patria, que estamos regalando hoy día, además. Así es que ya saben ustedes, al final del programa, la producción se va a poner en contacto con la persona que resulte ganadora. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy día.